Nuestro invitado de hoy es una leyenda viva del mundo del vino. Él dirá que el mérito es del equipo, no cabe duda. Pero lo cierto es que lleva más de medio siglo haciendo crecer el negocio familiar y su trayectoria le ha valido para recibir innumerables premios. La Creu de Sant Jordi, el reconocimiento Bernardo Higgins del Gobierno de Chile, Decanter Man of the Year, Orden del León de Finlandia, máximo reconocimiento que Finlandia ofrece a un extranjero, World Wine Enthusiastic Lifetime Achievement Award, además del World's Most Admired Wine Brand, siendo la primera bodega española y europea en conseguirlo. De cómo construir un legado, respetar la tradición y mucho más, ha venido a hablarnos hoy Miguel Agustín Torres, presidente de Bodegas Torres. Bienvenido a News to You. Me permite una pequeña corrección. Sí. Es que la Creu de Sant Jordi la tenía mi madre y mi padre, me parece que los dos. Yo no la tengo, ¿no? ¿No la tiene todavía? Pero en cambio tengo, no sé si lo ha dicho, la de Chile, la Gran Cruz de Bernardo Higgins. Sí. Ha salido, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, lo apuntamos. Al final, con tanto, es un pequeño detalle. Con tanto premio es difícil. No pasa nada, hombre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a una trayectoria tan dilatada, tan premiada? Es que son muchos años, oye, y vas andando camino y vas aprendiendo y vas tratando de construir algo, pero es a base de muchos años, ¿eh? No siempre con éxito, a veces ha habido fracasos, claro, pero bueno. En su caso, es un negocio, una tradición familiar. Son diferentes generaciones. Sí. Usted lo vive desde muy cerca, incluso antes de dedicarse a ello, ¿no? Claro, ya de niño vas viendo las viñas, vas viendo el vino en la mesa, comentarios, sí, eso es verdad. ¿Cómo se lleva la presión o cómo se lleva la ilusión cuando por fin llega el momento de que se da un poco el relevo a otra generación y toca tomar decisiones desde cero, ¿no? Porque el éxito del pasado tampoco garantizaba nada. Bueno, las transiciones en general en la empresa familiar, cuando hay management, cuando hay, digamos, miembros de la familia involucrados en la gestión, puede ser complicada, ¿no? Otra cosa es simplemente, pues, hay negocios familiares donde la familia está en el consejo de administración, pero no participa en la dirección, ¿eh? En nuestro caso, bueno, mi padre era director y presidente, yo también llegué a ser, pues, director general y presidente, y ahora pues tengo dos hijos también en actividades de dirección en la empresa, ¿eh? Y bueno, siempre hay pequeños problemas y cosas, no es tan fácil la empresa familiar. No todos son... Ahora, tiene muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas en cuanto a, bueno, que hay más libertad para actuar, hay más dedicación a la calidad, etcétera, ¿no? Uno se podría pensar que una empresa familiar con 150 años de historia, pues que todo es velocidad de crucero y que todo es piloto automático. Pero lo cierto es que ha habido por medio una guerra civil y que casi que ustedes tuvieron que hacer una refundación de la bodega. Mi padre empezó de cero, claro, con la bodega bombardeada, empezó absolutamente de cero, ¿eh? Así es, tuvo muchísimo mérito lo que hizo. Tenemos aquí, estamos en el centro de visitas, que nos acompaña fuera de cámara, pues fotos de otra época, la historia contada en imágenes de las bodegas, y tenemos ahí un telegrama de Cuba, ¿no? Que es una historia muy divertida de la época de la reconstrucción. ¿Cómo fue esto? Dicen, oye, hay mercado, ¿no? Empieza la reconstrucción. Claro, porque él antes de reconstruir la bodega dice, no, primero hay que ir a Cuba a ver si los clientes compran. Y cuando llegó allí y vio que los clientes querían, sí, seguir recibiendo el vino, puso este telegrama diciendo, ya pueden empezar las obras. Hay mercado, ¿no? Oye, hay un tema de saber vender, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, el tiempo pasa, pero al final el olfato comercial es lo que se mantiene, ¿no? Hemos visto que de los vinos que hay expuestos, hay algunos que como el vino que se vendía al francés, hemos visto que hay vinos españoles con etiquetas que sonaban muy a francés, ¿no? Para compradores americanos. Completamente, así es. Y sí, mi padre lo hizo porque fue lo que le pidieron los americanos. Y él, evidentemente, pues se lo hizo. Sí. ¿Y cuál era la estrategia? ¿Parecer francés, que sonara un poco confuso? Es que Francia, en aquel momento, en el año 41, no podía enviar vino a Estados Unidos. Y los clientes están acostumbrados al Chablis, al Burgundy, al Sauternes, estos vinos de Francia. Y en California ya lo hacían. En aquel tiempo las denominaciones de origen no eran, digamos, tan respetadas, ¿no?
Y sí, a mi padre le pidieron que lo hiciera y lo hizo enseguida. Así es, trató de hacer un vino que se pareciera al francés y ya está. Y con buen resultado. Sí, así empezó el mercado americano, sí, ahí empezó. Y parte de su formación se hizo en Francia. Sí. Y al volver de la formación fue bastante visionario, o por lo menos en la familia fue bastante pionero en recuperar variedades ancestrales, variedades casi extintas, ¿no? Esto vino mucho después, sí. Esto vino cuando hice el año sabático, el año 81, 82. Ahí en Francia tuve la idea, me dieron la idea el profesor Bubals de recuperar las cepas catalanas. Sí, esto fue después, en la segunda etapa. Claro, ¿qué implica? Porque es un verdadero reto asumir un proyecto Hombre, así, ¿no? este tema de las cepas antiguas, recuperadas, a ver, es una inversión muy grande en tiempo. Son muchos años que hay que dedicarle a este tema, muchos años. Empezamos en el año 83 y, mire, me han pasado casi 40 años, ¿no? Como quien no quiere la cosa, casi 40 años. Y ahora ya tenemos casi más de 60 variedades, casi ya no podemos buscar gran cosa más, ¿no? Casi las tenemos todas porque habían 100 antes de la filoxera, unas 100. Entonces, en tiempo es muy grande la inversión, pero en cambio en inversión económica es pequeña, relativamente pequeña. Es el tiempo. ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿ustedes ya tenían identificado dónde había que iniciar el proyecto de restauración? ¿Sabían con certeza si se podía hacer o no? ¿O es algo que van descubriendo sobre la marcha? A ver, lo que había que hacer era encontrarlas. ¿Dónde estaban? La ventaja es que una cepa de viña no muere nunca. Aunque se arranque un viñedo, al cabo de unos años, se pueden encontrar restos de la antigua viña, pues en la cuneta, al lado de unos arbustos, o en un bosque cercano, la viña se sube por el árbol, siempre hay restos, ¿no? Y lo que hacíamos era poner pequeños anuncios en la prensa catalana, pidiendo a los agricultores que si tenían en su viña una cepa que desconocían lo que era, que esto pasa muchas veces, pues que nos avisaran. Y empezaron a avisar. A lo largo de los años muchos han avisado, se ha ido allí, hemos visto estas cepas, las hemos catalogado, si eran o no interesantes, y bueno, y a partir de aquí empezaba el proceso. Claro, para alguien que quiere elaborar vinos, ¿no? Que tanto si es un nuevo vino como un vino que ya es de la casa y que simplemente es una continuación. ¿Cómo se aborda un reto de este estilo? Un reto que sobre todo es a tan largo plazo. Mira, es que no hay prisa. Nadie nos pedía un deadline con esto, ¿no? Era simplemente una cuestión de creer en ello, de querer recuperar un patrimonio histórico nuestro, vitícola, y nada más. ¿Sabes? En tiempo, para alguien que no... Nosotros, por ejemplo, que esto no es un podcast especializado en vino, por hacer como una foto, ¿no? del cuál es el proceso. Desde que estamos en la tierra hasta que estamos en la bodega o en la botella lista para servir el vino, ¿cuánto tiempo de normal podría pasar? 30 años. Sí. O sea que uno no llega a ver demasiados vinos no llega a hacer muchos vinos en su tiempo vital. Su generación los prepara, pero no los ve todos. Sí. Así es, hombre. 30 años. Usted nos decían, bueno, él dice que está jubilado, pero muy poco, jubilado muy activo. Sí. Usted lleva muchas décadas en el negocio y aún así a día de hoy está presente en las reuniones, supervisa mucho las decisiones que se toman. ¿Cómo gestiona su día a día ahora que ya hay una estructura que funciona y que hablabas del management, ¿no? Bueno, el tema en la empresa del cual me ocupo directamente como director es la sostenibilidad. Ahí sí, hay un pequeño departamento y este departamento despacha conmigo, ¿no? Esto sí. Lo demás, bueno, pues participo en las reuniones. Esta tarde hay una comisión que es como un consejo, se puede decir, que empieza a las 3:30 y estoy allí, como está mi hermana, que se conecta desde Estados Unidos, o etcétera, ¿no? Otros miembros. Y evidentemente mis hijos como directores de la empresa, ¿no? Después el día pasa rápido porque entre que, no sé, siempre hay alguna visita que hay que atender, hay que comer con un
a lo mejor un periodista o a un cliente interesante, ¿no? Las tardes normalmente me quedo en casa para leer informes, para preparar mis clases de idiomas que tengo los jueves, por ejemplo, y a veces tocar un poco la guitarra, y así paso el día, ¿no? ¿Qué idiomas estudia? Bueno, es que yo los idiomas ya me viene de mi madre, ¿no? Que mi madre era súper políglota, ¿no? Súper. Yo ya tengo varios idiomas. Mi mujer es alemana, entonces el alemán lo aprendí, el inglés y el francés como todo el mundo, y el inglés además es imprescindible, o era ya imprescindible entonces. Después ha venido el japonés en los años 1980, creo que era. Hice varios años, luego no lo he dejado, todavía hago una clase al mes de japonés para no olvidarlo del todo. Y lo más reciente ha sido el ruso, hace 7 años, y el chino hace 3 años. Y me lo paso muy bien, sí, sí. Mire, ve, estos son palabras de chino, porque cuando hay una palabra que me cuesta retenerla, la apunto aquí. Y sé que en las próximas horas puedo mirar la mano, mientras me estoy lavando los dientes, por ejemplo, ¿no? Y así acaba que la metes, ¿eh? Con calzador. Pero con tantos idiomas, ¿cómo se dividen las clases? ¿Cómo es un jueves normal? Los jueves suelo hacer un idioma. Hay jueves que hago 2, si voy retrasado hago 2 clases, pero esto es más paliza. Por ejemplo, este jueves me toca chino, haré chino. Entonces, procuro hacer un idioma cada jueves, hombre. ¿Qué se le resiste más, el chino o el ruso? Bueno, los dos son muy difíciles, muy Sí. difíciles. No me lo pensaba, pero son diferentes. El chino, la gramática es muy fácil, prácticamente no hay conjugación de verbos, es muy simple, los pronombres también son muy fáciles de aprender, etcétera. En cambio, la pronunciación hay 4 o 5 tonos que son muy complicados y que te cambian completamente el sentido de una palabra, y ahí puedes meter la pata. En cambio, el ruso tiene una gramática muy difícil, tanto como el francés, por ejemplo, y tiene pronombres y tiene, bueno, más cosas, pero en cambio los tonos son más fáciles. Es difícil que te equivoques tanto en una palabra en ruso. Son muy distintos. Sí. Qué bueno. Entonces, usted no ha dejado de aprender nunca. Lo de estudiar, formarse, no. La curiosidad me imagino que ha sido uno de los motores, ¿no?, en su vida. Hay que estudiar, no hay que parar nunca de estudiar, creo. Y si no, leo libros del cambio climático continuamente. E incluso algún otro libro. Sí, sí. Y sin embargo, usted no es una persona no es humanista, usted no viene de las humanidades ni de las letras puras. No, vengo más bien de ciencias. Es más bien un hombre del Renacimiento, ¿no? Que se cultiva en distintas disciplinas que no tienen tanto que ver entre sí. Sí, creo que son complementos, ¿no? Y sobre todo las cosas hay que hacerlo si te lo pasas bien, ¿no? No sé, yo la guitarra me lo paso bien, aunque sé que nunca tocaré bien la guitarra, pero bueno, ya está, ¿no? Me lo paso bien. Que bueno, hablaba del cambio climático. Es gente ajena al mundo del vino, quizá no piensa que tenga mucha relación el cambio climático y el sector del vino. Sin embargo, afecta de manera directa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puede contar sobre el cambio climático? Mire, muy brevemente, yo creo que la viticultura en general, las viñas en el mundo, estamos haciendo la función que tenía antiguamente los canarios. Antiguamente los mineros, cuando bajaban una mina y había peligro de grisu, ponían un canario en una jaulita y bajaban. Si veían que el canario se moría, salían corriendo. Pues la viña, estamos viendo ya desde hace años las consecuencias del cambio climático. La gente no, usted no los ve, él tampoco, y él tampoco, no se dan cuenta. Bueno, hoy no llueve, bueno, no pasa, ya lloverá, ¿no? O ha hecho más calor, o es igual, ¿no? Pero la vida no cambia, sigue. La gente ha estado mucho más impactada todavía hoy, lo está por el COVID, que no por el cambio climático, muchísimo más, porque es un peligro inminente y la gente ha muerto alrededor. Ahí sí, ahí había una reacción fuerte, con el cambio climático no. Y ya es tarde, realmente ya es tarde para reaccionar y para haber sido eficaces. Pero bueno, algo habrá que hacer para tratar de que no sea por lo menos tan grave la situación, ¿no? ¿Cuál puede ser una implicación directa? Algo muy visual que alguien que trabaja
en el campo y ve la viña pueda asociar con el cambio climático. Bueno, en la viña vemos, qué sé yo, las heladas de primavera, que son mucho más frecuentes. En Francia el año pasado han perdido en muchas regiones el 40% de la vendimia. Aquí tenemos también el granizo, que afecta mucho a las viñas de montaña, mucho más frecuente que antes. Tenemos golpes de calor, temperaturas que suben. Bueno, la verdad que es muy grave. Sí, sí. Siempre se habla de que los fenómenos son estables, son los mismos fenómenos que hemos visto hasta ahora, lo que habla de heladas, sequías, simplemente que se hacen más extremos, ¿no? Sí. Pero también más frecuentes. Sí, las dos cosas. Y, por ejemplo, ustedes que tienen viñas fuera de España, en países como Chile, igual. Nos decían que lo están teniendo que mover claro. están teniendo que mover los viñedos. En Chile nos hemos tenido que ir más hacia el sur y aquí nos hemos ido más hacia el Pirineo, claro. Pero además es cierto que con una serie de prácticas vitícolas hasta ahora hemos podido equilibrar la viña y mantener la calidad. Ahora, dentro de 10 o 20 años yo no sé lo que pasará. Pero es un tema muy, muy complejo y el cual cada vez soy más pesimista porque no veo que podamos cambiar. Nadie quiere cambiar de estilo de vida, nadie quiere dejar de ir en coche, nadie quiere dejar de coger el avión, nadie quiere que le suban los impuestos, por ejemplo en la gasolina, nadie lo quiere. Los políticos que lo saben no los van a subir, ¿no? Son prudentes. Entonces lo veo muy difícil que haya un cambio y que lleguemos ya no a tiempo, que hubiera sido hace 10 años, pero por lo menos para evitar unas consecuencias graves, ¿no? Bueno, en este caso Torres por lo menos sí que está haciendo, predica con el ejemplo, ¿no? Que se suele decir. Eso sí, claro, claro. Hemos hecho cosas a nivel de reducir nuestras emisiones, a nivel de influenciar otros, hacer grupos internacionales como las Wineries, International Wineries for Climate Action, sí, pero esto es un grano de arena. Nos ha sorprendido leer que han superado el objetivo que se habían puesto a sí mismos en términos de reducción de CO2. Sí, sí. El objetivo estaba en torno al 30% por botella. Sí, sí. Y esto es algo que ya han superado y que van a duplicar, ¿no? Que el objetivo ahora es llegar a en torno al 60% de Exacto, reducción. en 2030, sí, sí. Pero bueno, claro, es un caso particular y como nosotros hay muchos en el mundo, pero no es bastante. Sí que conoce ejemplos cercanos, o sea, Sí. de bodegas, empresas similares igual de comprometidas. En general son las que están en este grupo que le decía, las International Wineries. Esto empieza, ahora mucha gente habla de cambio climático, pero ustedes llevan años haciéndolo. Esto empieza con Torres and Earth, ¿no? Es una iniciativa que pusieron en marcha hace varios años y bueno, la verdad es que el progreso ha sido espectacular, ¿no? Bueno, hemos ido invirtiendo dinero en esto y haciendo cosas y ahí está, sí, hombre, sí, es cierto. El objetivo Pasa es el que 100%. Otro problema que le traslado a usted, por si tiene alguna idea, es que este esfuerzo no hemos sabido hacerlo llegar al consumidor. Lo entiende la prensa, nos han publicado muchas cosas, lo entiende incluso prescriptores, incluso clientes, ¿no? Pero el consumidor final todavía no asocia una cosa con la otra. ¿Es el que más impacto puede tener el consumidor final? Claro, serían muchos millones y además, en cierto modo, nos estaría ayudando a vender nuestro vino, ¿no? Cosa que hasta ahora no se ha notado en absoluto. ¿Cómo podría el consumidor final, casi esto es didáctico, ¿no? ¿Cómo siempre se habla de poner tu granito de arena, ¿no? Hacer tu parte? Como consumidor final, ¿qué podría hacer el público general por alinearse con este problema? Usted me está trasladando a mí la pregunta. Lo que pasa es que cuando se inició el programa no pensábamos en que esto nos ayudaría a vender el vino, no lo pensábamos que había que hacerlo. Lo que pasa es que ahora, ya que estamos, hemos invertido, lo que sé yo, 15 millones de euros, pues a veces la pregunta es, bueno, ¿y esto nos va a ayudar a vender ahora que ya hemos hecho todo esto? Y de momento la respuesta es que no. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Usted es periodista y comunicador, más a lo mejor nos vemos otro día y mira alguna idea. ¿De acuerdo? Qué bueno. Oye, bueno, pues yo creo que entrevistas como esta son un buen camino para que la gente ponga en valor, ¿no? El esfuerzo que hay detrás de hacerlo más sostenible. Ustedes, siempre compensando, con lo que estoy diciendo, de fondos propios, aspiran al 100% de reducción de emisiones. reducción de emisiones. Sí, yo creo que por los años 60 estaremos muy cerca. De hecho, carbon neutral es el momento en que tú, el CO2 que emites, se supone que la naturaleza lo está equilibrando a través de la fotosíntesis, a través del mar también. Hay se equilibra un poco,
Pero bueno, todavía faltan años para llegar a esto. ¿Faltan años porque, porque no tenemos los medios suficientes o porque con los medios que hay no se puede hacer antes? Bueno, habría que invertir mucho más, claro. Habría que invertir mucho más, sí, sí. O sea, ¿cuál es el principal foco de generación de CO2 para una bodega? El principal foco de generación de CO2 en una bodega es, por ejemplo, el vidrio. El vidrio. La fabricación del vidrio es muy costosa en CO2. Sí. Bueno, pues nada, pues ¿Sí? muchas gracias por este mensaje. Yo creo que es esperanzador. Fincas Torres como ejemplo de que, oye, se puede mejorar y sí, es invitar al resto de empresas que sigan este camino, ¿no? Sí, hombre, señor Cabello, pues gracias y otro día seguimos charlando si quiere, a lo mejor. Muchas gracias. A lo mejor nos viene con una buena idea, Nuestro invitado de hoy es una leyenda viva en el mundo del vino. Él dirá que es mérito del equipo, no cabe duda. Pero lo cierto es que lleva más de medio siglo haciendo crecer el negocio familiar y su trayectoria le ha valido para recibir innumerables premios. La Creu de Sant Jordi, reconocimiento Bernardo O'Higgins del Gobierno de Chile, Decanter Man of the Year, Orden de León de Finlandia, un reconocimiento que es el de mayor nivel que Finlandia ofrece a un extranjero, Wine Enthusiastic Lifetime Achievement Award o World's Most Admired Wine Brand, siendo la primera bodega española y europea en conseguirlo. De cómo construir un legado y respetar la tradición y mucho más, ha venido a hablarnos hoy Miguel Agustín Torres, presidente de Bodegas Torres. Bienvenido a News to You, muchas gracias.